Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase, a un nuevo video de Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a comenzar con una nueva unidad, la quinta, la unidad número 5, donde vamos a hablar del tema de la filosofía oriental, la filosofía de Oriente. Es un tema bastante debatido si existe o no una filosofía de Oriente, ¿no es cierto? En general, cuando hablamos de filosofía nos referimos al pensamiento occidental que surge del mundo griego y después va a enraizarse en el mundo romano, en el mundo cristiano, etc. Y no se suele considerar como parte de la filosofía, o al menos no se le estudia, a la filosofía o a cualquier sistema de pensamiento que surge o que haya surgido de Medio Oriente hacia el resto del mundo, básicamente el continente asiático, ¿no es cierto? Sin embargo, cada vez se valoriza más esta filosofía, se les da más importancia, considerando que restringir la filosofía nada más que al mundo griego es surge de un prejuicio eurocéntrico, fundamentalmente, de la idea de que únicamente ha habido pensamiento desarrollado en el mundo europeo, cuando en realidad lo hubo en distintos lugares del mundo. De hecho, la filosofía oriental es terriblemente rica, es una filosofía con muchas escuelas, muchas tendencias por cada región. Y en esta unidad vamos a tratar de sintetizar lo más importante de estas escuelas de pensamiento. Por supuesto, no podemos desarrollar el tema al detalle porque es tan amplia la riqueza de la filosofía oriental que habría que hacer un curso nuevo, un curso completo de esto, o este curso se tornaría interminable. Este curso está más centrado en la filosofía occidental, la que nosotros conocemos tradicionalmente, pero quería hacer esta unidad como para dar valor a estas escuelas. Hay tres regiones, digamos, fundamentales donde se desarrolla filosofía en Oriente, y vamos a arrancar con el mundo antiguo, que esto es un poco el preámbulo para hablar de la filosofía antigua, y estas regiones son el mundo medio oriental, lo que se llama Medio Oriente, que va a estar dominado en el mundo antiguo por la cultura persa, el mundo de la India, del subcontinente indio, y el mundo chino, del que vamos a hablar más adelante cuando hablemos del taoísmo y el confucianismo. Respecto al mundo persa, podemos decir que hubo desarrollos de pensamiento muy asociados a la religión desde tiempos inmemoriales, pero hay una figura muy destacada que es el profeta Zoroastro, que vive alrededor del siglo VI a.C., el tiempo axial del que habla Jaspers, que aparentemente fue alguien que tomó de muchas tradiciones que ya había en Persia en aquella época, tomó elementos para fundar una doctrina filosófico-religiosa que tiene que ver con el dualismo, ¿no? Él era adorador del dios Ahura Mazda, que era la deidad principal de esta zona de lo que hoy sería Irán, y Ahura Mazda de alguna manera era el dios del bien. Existía en paralelo un dios del mal que era el hermano de Ahura Mazda, que estaban en una especie de eterna batalla, y Zoroastro, o Zaratustra como también se lo conoce, lo adora a este dios a través del fuego y de una serie de rituales, ¿no es cierto? Sin embargo, el zoroastrismo no se reduce a una religión porque tiene algunos pensamientos filosóficos interesantes que están plasmados en el libro Avesta, que es el Avesta o el Zen Avesta, como también se lo llama, que es el libro sagrado de los zoroastrianos. Que hay que decir que el zoroastrismo sigue vigente, hay varios practicantes, varias decenas de miles de practicantes en el mundo, perdidos en algunas regiones remotas de la India, de Irán y de Afganistán y otros países. No es una religión muy populosa, no que tenga muchos adeptos, pero es importante hasta el día de hoy. Y el zoroastrismo crea esta idea de la dualidad que después va a ser adoptada por muchas religiones. Piensen que cuando los judíos son deportados a Babilonia, lo que se practicaba en esta ciudad era el zoroastrismo, así que influye mucho también sobre el judaísmo y por vía indirecta sobre el cristianismo, sobre todo por el hecho de que Jesús posiblemente viajó por los países de Medio Oriente en su juventud, cosa que nunca ha podido ser todavía del todo refutada ni demostrada, pero habría influencias en Jesús
de muchas de estas doctrinas medio orientales. Y otra doctrina que aparece hacia el siglo II a.C., emparentada con el zoroastrismo, es el maniqueísmo. Los maniqueos seguían la doctrina de un tal Mani, que era un profeta que decía ser el último profeta del Dios verdadero, y ahí sí ya había un concepto muy marcado, una idea muy marcada de la dualidad bien-mal, ¿no? Un Dios del bien y un Dios del mal. Algo parecido a lo que desde la cultura popular occidental que nosotros tenemos podemos ver en la saga de George Lucas, Star Wars, donde hay una fuerza universal que lo domina todo, que tiene un lado oscuro y un lado luminoso, ¿no es cierto? Me imagino que muchos habrán visto esta serie y ahí se plasma una idea que tiene mucho que ver con el maniqueísmo. De hecho, forma parte del lenguaje popular decir vos sos un maniqueo, ¿no? Porque cuando se refiere a una persona que especula entre el bien y el mal. Nietzsche hablaba de un más allá del bien y del mal, y bueno, Nietzsche tenía cierta fascinación por estas culturas, de hecho escribe La si habló Zaratustra rindiendo homenaje a Zoroastro. Otra corriente de pensamiento que apenas vamos a esbozar es el mazdequismo, que aparece más tarde durante el Imperio Sasánida, y el mazdequismo se basa en las enseñanzas de un tal Mazdek, otro profeta que cultivó una suerte de proto-socialismo libertario, de comunismo donde se compartía todo, incluso las mujeres, que en el mundo medio oriental casi eran vistas como una posesión, ¿no es cierto? Y bueno, esto fue muy mal visto por los zoroastrianos ya tradicionales, que para ese momento dominaban en la zona, y finalmente lo persiguen y lo matan a este Mazdek y a todos sus prosélitos, que eran unos cuantos miles, varias decenas de miles, y son asesinados junto con su profeta, ¿no? Esto dentro del mundo persa, que se desarrolla en la actual zona de Irak, Irán, Afganistán, ¿no? Pakistán quizá. Y la cultura persa tiene que ver con la presencia de los arios en esta zona, que era un pueblo que había dominado toda esa región, y después pasa a dominar la zona de la India. Incluso desde tiempos anteriores ya estaban en la India los arios, invaden la India y de algún modo crean una cultura también emparentada con lo que ya se venía gestando en la India. Y ahí surge la cultura de los Vedas, que son los himnos religiosos de la India, que tienen algunos elementos filosóficos interesantes, pero que se terminan de desarrollar con la redacción un poco posterior, también hacia el siglo VI a.C., la época del tiempo axial, que es la redacción de los Upanishads. Los Upanishads son algo así como una especie de corolario a los Vedas, que tienen ya sí un interés más de tipo filosófico, y son los libros que leyó y que valoró mucho un Schopenhauer, un filósofo alemán del siglo XIX, que es uno de los primeros que se interesa por la cultura de la India y también por el budismo. ¿Qué se plantea en la filosofía de la India? Hay que decir que tiene muchos desarrollos, etapas y escuelas. Hay por lo menos unas 6 escuelas clásicas de pensamiento hindú, una de las cuales es el yoga, la escuela del yoga, que también tiene muchas variantes. Pero bueno, algunos conceptos fundamentales de la filosofía en la India son la idea de que hay un dios principal que ellos llaman Brahman, al igual que los sacerdotes se llaman brahmanes, ¿no? El dios principal del hinduismo es Brahman. Y Brahman, de alguna manera, recubre la totalidad de lo existente. Por eso se habla a veces de un panteísmo hindú. Panteísmo quiere decir que todo es Dios. ¿Y cómo lo relacionan con el ser humano? Ellos dicen que cada uno de nosotros tenemos un alma a la que llaman Atman. Y Atman tiene la naturaleza de Brahman. De hecho, hay un dicho común en el hinduismo que es nombrar varias cosas de la realidad o del mundo circundante, montañas, objetos, etc. Y terminan el recorrido diciendo, eso eres tú. Es decir, uno tiene también la naturaleza de todo lo real, todo lo que existe, de las cosas, ¿no? Pero todas las cosas de alguna manera están imbuidas de un espíritu divino, que es este Brahman que lo abarca todo. A la vez Brahman forma parte del llamado Trimurti, que es algo así como la Santísima Trinidad del hinduismo, que es Brahman, Vishnu y Shiva, el dios destructor. Vishnu es un dios que tiene varios avatares y reencarnaciones, una de las cuales es Krishna,
que Krishna aparece como personaje principal de este libro, que es quizá el libro más importante del hinduismo, que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es el relato de un diálogo entre Krishna y Arjuna, que es un príncipe que va a entrar en batalla con una serie de príncipes enemigos, y cuando va a la batalla ve que son sus familiares y se siente muy triste, ¿no es cierto? Bueno, Krishna le dice, no, tenés que combatir porque es tu karma, es parte de lo que no podés evitar. Este es un libro fundamental para entender la filosofía del hinduismo y forma parte del Mahabharata, que es una colección interminable de libros de la India. Sin embargo, los textos sagrados son, como les decía antes, los Vedas, fundamentalmente, y los Upanishads, que tienen más interés filosófico. El hinduismo tiene varias etapas, la etapa védica, que implica el brahmanismo y el hinduismo, y después la etapa clásica, donde aparece el jainismo y el budismo, del que vamos a hablar en otro video. El hinduismo, por lo tanto, es un politeísmo, porque después hay una cantidad inmensa, casi interminable de dioses. Sin embargo, está Brahman, que es el dios cuya naturaleza lo abarca todo. Otros conceptos fundamentales son karma, que en algún momento lo nombré. Karma tiene que ver con la idea de que el alma transmigra, de que pasa de cuerpo a cuerpo y va evolucionando, y de vida en vida va de alguna manera teniendo que dar cuenta de sus errores, de sus pecados, de sus crímenes en algunos casos, y todo lo que hagamos en la vida tiene consecuencias. Esa es la idea de karma o acción, ¿no? Hay como una especie de causalidad de las acciones humanas. Por eso en el hinduismo, lo mismo que en el taoísmo, como después vamos a ver, se defiende un poco la idea de no actuar, de vivir una vida contemplativa en meditación, tratando de no comprometerse mucho en la acción, para evitar justamente desarrollar mucho karma negativo, por decirlo de un modo sencillo. El objetivo en la vida del hindú es lograr la liberación de las ataduras de la carne, pero también del apego emocional, cosa que va a pasar también en el budismo, en algún sentido, pero no de un modo tan radicalizado. Y a esta liberación en el hinduismo se le llama moksha, o moksha. Moksha es alcanzar una especie de liberación de todo aquello que nos ata a la existencia de un modo que nos hace padecerla, ¿no es cierto? Padecer la existencia. Hoy en día sería en Occidente ir a terapia y reconciliarse con su inconsciente. Bueno, en Occidente tenemos una visión totalmente distinta de las cosas. El hinduista todo esto lo logra por medio de la meditación. Y bueno, un último concepto que podríamos mencionar es el de samsara. La rueda de samsara es la rueda de la vida, o del interminable ciclo de renacimiento y muerte, que también implica algo negativo, de lo que hay que liberarse o intentar en lo posible emanciparse de eso. No llegan a elaborar los hinduistas el concepto de nirvana, que va a ser propio del budismo, y que ya implica una ruptura radical con la existencia, es liberarse definitivamente del ciclo de la vida. Bueno, con todo esto creo haberles dado un pantallazo general de la filosofía de Persia y de la India. Falta hablar del budismo y de la filosofía china, que lo vamos a ver en los próximos videos. Espero les haya resultado interesante y los motive a seguir investigando. Recuerden suscribirse al canal si les pareció buena la clase y quieren seguir el curso. Y nos vemos próximamente para seguir ahondando en este apasionante tema de la filosofía en Oriente. Gracias.